sea la función f de x igual a raíz de x menos h más k, con dominio en el intervalo h, más infinito. Si h y k son los números reales, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Entonces, ¿cuál es la idea acá? El tip preciso que nos va a ayudar a contestar las preguntas. En este caso, las preguntas de la función raíz cuadrada. ¿Cuál es la clave? Si quieren quedar con un concepto para contestar las preguntas de función raíz cuadrada, la gráfica. Céntrense siempre en la gráfica. Por muy algebraica que parezca la pregunta, siempre la gráfica les va a ayudar. Un tip súper preciso. Cuando ustedes tienen la función raíz cuadrada, vamos a acordarnos un poco, esta comienza en el origen y es una mitad de parábola, pero que se desarrolla de esa manera. Esta es la función original raíz cuadrada. Su dominio es desde el 0 hacia adelante, hacia los positivos. El recorrido también desde el 0 hacia arriba, hacia los positivos. Esta es la función original. ¿Qué es lo que ocurre si esta función sufre cambios dentro de su expresión? Se va a producir una traslación de esa gráfica. En particular, si ustedes, por ejemplo, tienen la función g de x igual raíz cuadrada de x más 3 más 2, por poner un ejemplo, va a ser exactamente la misma forma de la función, solamente que este punto, el punto de donde parte, se va a mover, se va a trasladar. Y el criterio es muy simple. Tienen que tomar estos dos parámetros que se encuentran ya sea sumados o restados, en este caso da la coincidencia que están sumados, pero esos dos parámetros tienen que utilizarlos para ubicar ese punto. ¿Con qué criterio? Siempre el que está aquí sumando o restando a la x va a corresponder a la coordenada horizontal de esa traslación, el signo contrario al que aparece ahí. ¿Ok? En este caso sería menos 3. Y lo que se encuentra afuera se utiliza con el mismo signo y corresponde a la traslación vertical. En este caso es 2. Luego, desde ese punto, el menos 3,2 va a partir exactamente la gráfica tal como está. Ese tip es súper preciso y súper importante para resolver ese tipo de preguntas. Por eso, genéricamente, se dice que si ustedes tienen una función cualquiera, por ejemplo, m de x, que involucre a la raíz cuadrada, digamos x menos h más k, se dice en forma genérica para cualquier par de parámetros, entonces esta función, su gráfico, siempre va a tener como vértice o va a partir del punto h, k. Lo leemos en forma directa. ¿Por qué el h, fíjense acá, tiene signo negativo y aquí aparece un signo positivo? Porque justamente se considera el contrario al signo. Por lo tanto, nosotros basta de mirar una función que vamos a saber inmediatamente dónde va a estar el vértice. Entonces, si es x menos h bajo raíz cuadrada más k, la función, igual como aquí parte desde ahí, igual como aquí parte del menos 3,2 porque tenía un 3 positivo y tenía un 2, entonces esa función va a partir del h, k. Bien, entonces como les había contado, tenemos la función, tenemos la expresión y eso significa un movimiento del punto que va a llegar nuevamente a esa coordenada. Si se fijan, aquí no estamos viendo cuál es el signo de h y cuál es el signo de k. Por lo tanto, tenemos 4 posibles combinaciones, ¿verdad? En que h sea positivo y k también sea positivo. En que h sea positivo y k sea negativo. O h sea negativo y k sea positivo. O bien que ambos sean negativos. Bien, entonces vamos a tratar de representar esta expresión con el vértice corrido en el h, k. Si se dan cuenta, en ninguna parte del enunciado nos están diciendo si h y k son positivos o negativos. Por lo tanto, tenemos cuatro opciones, 4 posibles combinaciones. Y cada una de ellas va a implicar un punto en el plano cartesiano. Por lo tanto, cuando h es positivo y k es positivo, ¿cierto? Tenemos h, que es el horizontal, tenemos k, que es el vertical, vamos a tener un punto en el primer cuadrante. ¿Ya? Y desde ahí en adelante entonces va a salir la función. Cuando h es positivo y k es negativo, vamos a tener un punto en el cuarto cuadrante. Y de ahí en adelante va a salir la función. Si h es negativo y k es positivo,
vamos a tener un punto en el segundo cuadrante, y de ahí en adelante sale la función. Y acá, si h es negativo y k es negativo, bien, entonces, en base a eso, en base a que tenemos la gráfica y tenemos clara cuáles son las posibilidades, podemos revisar todas las afirmaciones. La primera dice, el recorrido de f es el intervalo h como infinito. Si se dan cuenta, da lo mismo cuáles son las posibilidades, me están diciendo el recorrido. El recorrido corresponde a la proyección que hace la gráfica de la función sobre el eje vertical. Si se dan cuenta, la proyección que hace sobre el eje vertical, fíjense acá, acá también, es de aquí hacia arriba, y aquí igual. La proyección, independiente que k sea positivo o negativo, depende solamente de k. El recorrido, entonces, de la función, es decir, la proyección sobre el eje vertical, va a depender solamente de k, va a ir desde k hacia arriba, sea positivo o negativo. Por lo tanto, siempre va a ser k, más infinito o como infinito. Bien, y el dominio corresponde a la proyección sobre el eje horizontal. O sea, acá, acá, acá o acá. Esto sí lo decía el enunciado. En el enunciado dice que el dominio es h, más infinito. Fíjense que ahí teníamos una buena pista que nos daba de que la podíamos descartar. Sin embargo, ya lo descubrimos, ¿verdad? El dominio, tal como dice el enunciado, es h, más infinito, pero el recorrido es k. Solamente depende de k, independiente que sea positivo o negativo. Así que esa afirmación es falsa. La segunda dice, si k es mayor que 0 y h menor que 0, entonces la gráfica de f se encuentra solo en el segundo cuadrante. Fíjense que al tener todas las posibilidades, podemos inmediatamente individualizar eso. Ya dijimos, h menor que 0 y k mayor que 0, estamos en esta opción. En esta opción la gráfica, efectivamente, el punto está ubicado en el segundo cuadrante, pero siempre se va a desarrollar hacia la derecha. En todos los lados ocurrió así. Fíjense que la única posibilidad de que la gráfica esté en un solo cuadrante es la que ocurre acá, que solamente se da en el primer cuadrante. Pero acá parte del segundo cuadrante, pero luego se desplaza o se desarrolla y avanza hacia el primer cuadrante también. Por lo tanto, no solo se encuentra en el segundo cuadrante, sino también en el primero. Así que esta también es falsa. Y la última dice, el mínimo valor que alcanza f es k. Recuerden que cuando tenemos una función y tenemos determinado su recorrido, el valor con el que empieza es el mínimo valor que va a alcanzar la función, siempre y cuando el intervalo sea cerrado, ¿verdad? En este caso efectivamente lo es. El valor más bajo, que en el caso original era 0, siempre una raíz cuadrada era positiva, el valor más bajo al haberse desplazado siempre es k, y de ahí en adelante se desarrolla la función. Por lo tanto, lo podemos reconocer acá, lo podemos reconocer en la gráfica. Efectivamente, el mínimo valor que alcanza f va a ser k. Esta afirmación es verdadera. En este caso es verdadera, solo la 3, lo que nos da la opción C. Bien, ahora vamos a repasar, como habíamos comentado anteriormente, el tip preciso para contestar una pregunta de función inversa. Bien. Dice la pregunta, esta es una pregunta de EMRE del último modelo, la pregunta número 34. Dice, sea f a la menos 1 la función inversa de f. Si en la figura adjunta se representa la gráfica de la función f a la menos 1, ¿cuál de los gráficos presentados en las opciones representa la gráfica de f? Nos están dando el f a la menos 1 y nos están pidiendo cuál es el gráfico de f. No nos detengamos ni un segundo en eso. Si tenemos la inversa y nos están preguntando la función, es lo mismo que si nos diera la función y nos preguntaran la inversa. Son recíprocas. Una es la inversa de la otra. Bien, entonces, aquí podríamos eventualmente, ¿cierto?, sacar la ecuación de la recta, aplicarle todo ese proceso, ¿verdad?, para sacar la inversa y luego graficarla. No se recomienda para nada. Esta pregunta está específicamente diseñada para que lo miremos desde el punto de vista gráfico, ¿ya? Así que nada de recomendable irse por el lado algebraico. Por eso vamos a dar este tip gráfico. ¿Cuál es la forma de obtener la inversa de una función cuando la tenemos graficada? Es hacer su simetría axial con respecto a la función identidad. ¿Qué cosa es la función identidad? La función identidad es f de x igual a x, o sea, el que hace que x sea igual a y. Es la gráfica que le asigna a cada valor de x su mismo valor en y. Eso hace que esa gráfica quede como una recta, ¿verdad?, que pasa por el origen en 45 grados.
Bien, solo quedémonos con esa idea. La función identidad es la recta que pasa por el origen en 45 grados. Si nosotros a cualquier gráfica le hacemos la simetría con respecto a esa recta, nos va a dar la gráfica de su inversa. Así de simple. Cronometremos entonces. ¿Cómo sacamos el simétrico de un punto con respecto a una recta? Tiene que pasar perpendicularmente y ubicarse a la misma distancia hacia el otro lado. O sea, nos queda el 1 ahí. El menos 3 pasa perpendicularmente y se ubica a la misma distancia al otro lado. O sea, nuevamente en el menos 3. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Una recta que pasa por el menos 3 del eje horizontal y por el 1 del eje vertical. De esa manera. Fíjense cómo nos queda una simetría, un reflejo con respecto a esa recta de identidad con respecto a la original. Y esa sería f, que es la inversa de f a la menos 1. Por lo tanto, en las claves tenemos que buscar la que pasa por el menos 3 en el eje horizontal, por el 1 en el eje vertical, y esa es, sin duda, la alternativa D. Se fijan como súper rápido, una pregunta que es de funciones de cuarto medio, la podemos contestar muy rápidamente con un tip gráfico. La función inversa entonces se puede obtener haciendo una simetría axial con respecto a la función identidad.